¿Cuál es la posición de Aig en el Arca de la Alianza y su paralela egipcia, el Arca del Contrato, utilizada durante 1000 años antes de que los hebreos estuvieran en Egipto? Algunas de las arcas egipcias se ven casi exactamente como el Arca de la Alianza hebrea. Por lo general, las estructuras se representan de formas bastante diferentes, como un bote para el Arca del Contrato versus un cofre rectangular para el Arca de la Alianza, y sirvieron para propósitos totalmente diferentes. Por lo general, el Arca del Contrato, a menudo denominada barca ceremonial, llevaba la momia del faraón, o un noble importante, una reliquia que simbolizaba un dios egipcio y, rara vez, el libro egipcio de los muertos. En contraste, el arca fue el lugar elegido para la presencia divina Shekinah, palabra hebrea que significa morada, del Dios verdadero y vivo. Dios también ordenó que se pusieran ciertos objetos en el arca, el decálogo 10 mandamientos, la vara de Aarón y una olla de maná. Estos objetos no simbolizaban a los muertos, sino que las promesas de Dios todavía estaban vigentes o como recordatorios de que Dios sostenía a la nación. Según mi investigación, el registro más antiguo de un arca del contrato data de un funcionario de la corte llamado Userat durante el reinado de Amenhotep II, a veces llamado Amenofis II, quien fue el séptimo faraón de la 18 dinastía de Egipto. Su reinado suele estar fechado entre 1427 y 1401 AC en la cronología egipcia convencional. Al usar las fechas bíblicas estándar para el Éxodo, ya sea 1491, 2 o 1446, 1445 AC3, Amenhotep II realmente vivió después del Éxodo y el mandamiento de Dios de construir el Arca del Pacto, también llamada Arca del Testimonio, en Éxodo 25, 10, 22. Leemos que el Arca del Pacto se construyó poco después, probablemente mientras los israelitas aún estaban en el monte Sinaí, en Éxodo 37, 1, 9, por Bezalel, por orden de Moisés. Por lo tanto, con una cronología egipcia convencional y la datación arqueológica bíblica conservadora del Éxodo, el Arca de la Alianza es anterior al Arca egipcia del contrato. La diferencia es aún más marcada cuando se utiliza una cronología egipcia revisada, RED, que muchos cronólogos de la creación de la Tierra joven, JET, creen que es más fiel a la evidencia histórica y arqueológica. Algunos arqueólogos bíblicos sitúan el reinado de Amenhotep II de diversas formas en la época del Éxodo, 4 en el año 1200 AC, o hasta 940, 5 o 872 AC 6 utilizando un REC. Entonces, la única forma en que la atestación más antigua del Arca del Contrato es anterior al Arca de la Alianza es mediante el uso de una cronología egipcia convencional y la última fecha del Éxodo, que los eruditos liberales ubican en C. 1250 AC. Sin embargo, los cronólogos de JET e incluso algunos eruditos arqueólogos seculares rechazan una o ambas suposiciones. En otras palabras, al comenzar con una cronología egipcia revisada o un éxodo anterior, es más probable que los egipcios copiaran el Arca de la Alianza hebrea, si es que los dos están relacionados. Esta es la postura que tenemos en respuestas en Génesis hacia el Arca egipcia. Sin embargo, incluso si se probara de alguna manera que el Arca egipcia es anterior, por ejemplo, descubierta en una tumba de la tercera a la 12ª dinastía, esto aún no probaría que el Arca de la Alianza fuera una copia de la egipcia. Según Éxodo 25, 9, 22 y 25, 40, Hechos 7, 44, Hebreos 8, 1, 5 y 9, 23, 25, el Arca de la Alianza terrenal se basó en un modelo dado por Dios mismo a Moisés. Entonces, a la luz de esto, no hay base bíblica para concluir que Dios modeló el Arca del Pacto a imitación de un arca egipcia dedicada a dioses politeístas, que en realidad eran demonios, algo que Dios detestaba, Levítico 17, 7. Deuteronomio 32, 17. Salmo 106, 37. 1 Corintios 10, 20. Dios habría tenido este patrón celestial para el Arca del Pacto en sus planes originalmente desde la fundación del mundo. La función y el propósito de las dos arcas lo más probable es que el Arca egipcia del contrato, sea o no anterior al Arca de la Alianza terrenal, era una copia del Arca de Noé, Génesis 6, y pretendía simbolizar escapar de la muerte con la ayuda divina, lo que convirtieron en una leyenda politeísta. Al igual que las otras leyendas regionales del diluvio, Génesis de Eridu, Atrahasis y Gilgamesh, que distorsionaron la narración del diluvio del Génesis en un relato heroico épico, donde el protagonista escapa de la muerte a través de su piedad e ingenio, el concepto egipcio del más allá se basaba en Sion y el alma de uno era digna del paraíso.
De lo contrario, el alma se pesaba contra la pluma de Maat, para probar o refutar su pureza, y sería devorada por la diosa demoníaca Amut, acabando así con cualquier esperanza de vida en el más allá. Básicamente, como cualquier otra religión excepto el cristianismo, los egipcios pensaban que el paraíso se podía alcanzar a través de la virtud y el mérito propios. El arca del contrato generalmente la llevaban los sacerdotes en postes, como el arca del pacto, o podía ser arrastrada por cuerdas. Albergaba la momia de una persona importante, faraón, sacerdote o noble, a su tumba y por lo general en una procesión muy pública. 7. El contrato en el nombre del objeto era uno entre el recién fallecido y Osiris, dios de los muertos y el inframundo. Básicamente era la creencia de que el alma del muerto era digna de ir al más allá y la demostración de respeto a Osiris colocando un ídolo de él junto a su momia, o encima del arca misma. 8. Que era un contrato que aseguraría a Osiris. Favor. El arca de la alianza, por el contrario, no tenía ningún ídolo o representación de Dios en ella, lo cual era diferente a todo lo que los egipcios, o cananeos, pudieran concebir. 9. En cambio, tenía como cubierta, tapa, el propiciatorio con 2 querubines de oro uno frente al otro, Éxodo 25, 17, 20. Y fue allí donde la presencia Shekinah de Dios se cernía en forma de nube, Levítico 16, 2. El arca de la alianza no era un objeto que representaba la muerte, sino que era el lugar donde el Dios vivo escogió poner su presencia en la tierra, antes de la encarnación de Cristo. Fue en este propiciatorio donde una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote ofrecía un toro y un macho cabrío, respectivamente, por sus propios pecados y los pecados del pueblo de Israel. Roció incienso y la sangre del toro y el macho cabrío sobre el propiciatorio y realizó la ceremonia del chivo expiatorio, y luego Dios aceptó el sacrificio para cubrir los pecados del pueblo, Levítico 16, 13, 30. El escritor de Hebreos comparó esta ceremonia con la perfección del sacrificio de Cristo por su pueblo, Hebreos 9, 7, 14. Luego concluyó que como mediador del nuevo pacto, Hebreos 9, 15, Cristo se ofreció a sí mismo para quitar nuestro pecado, Hebreos 9, 26. Por lo tanto, el arca de la alianza servía como un recordatorio continuo de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9, 22, y señalaba a Jesús por quien hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Cristo una vez por todas, Hebreos 10, 10. El arca egipcia representaba la muerte con la vana esperanza de que los pecados de un hombre serían pasados por alto si congraciaba lo suficiente con los dioses. El arca del pacto enfatizaba la santidad de Dios, los objetos dentro simbolizaban las promesas de Dios, y el propiciatorio enfatizaba la seriedad del pecado y el hecho de que cada año se necesitaba una ofrenda para expiar el pecado del pueblo. Pero el Señor le dijo al profeta Jeremías que vendría un tiempo cuando el arca del pacto no sería más recordada, Jeremías 3, 15, 16. El profeta Jeremías 31, 31, 34, y luego Ezequiel 36, 25, 27, esperaban el momento en que Dios las leyes serían escritas en el corazón de los hombres, y serían corazones nuevos, dados junto con un espíritu nuevo puesto dentro de nosotros. El escritor de Hebreos tomó ese pasaje en Jeremías y mostró que se cumplió en Cristo por su muerte de una vez por todas en la cruz. Porque con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de decir, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, declara el Señor, daré mis leyes en sus corazones, y las escribiré en sus mentes, luego agrega, me acordaré de sus pecados y sus iniquidades nunca más. Donde hay perdón de estos, ya no hay ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 14, 18.